El sol primaveral inundaba el salón de la vieja casa de Rose Street. Beatrice limpió el polvo de las fotografías de los pesados marcos de madera, con cuidado de no moverlas de su sitio habitual. Cada imagen tenía su posición estrictamente definida, una regla tácita sobre la que Teresa le había advertido el primer día. El timbre de la puerta rompió el silencio matinal. En el umbral estaba su madre, Sofía, con una gran carpeta de cartón bajo el sobaco. Olía a óleo y a la frescura de la brisa marina, los olores del hogar que Beatriz echaba de menos cada día más. «Hija, he traído los dibujos de tu infancia. Encontré una caja entera de ellos en el desván». Sin esperar invitación, Sofía entró en el salón. Su vestido de vivos colores y estampado floral parecía una mancha extraña entre el austero mobiliario. Beatriz se encogió involuntariamente al notar que su madre colocaba descuidadamente la carpeta sobre la mesa de caoba y movía el jarrón de porcelana. «Mamá, vamos a la cocina. Prepararé un poco de té». Pero Sofía ya estaba mirando los cuadros de la pared. Su ojo artístico notó inmediatamente las imperfecciones de la composición. «Cariño, ¿por qué está todo tan formal aquí? Mira, si cambias de sitio estas fotos...» Cogió la foto de la boda de Miguel y Beatriz. «No, no lo hagas». Beatriz tiró hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Rosario apareció en la puerta. Se quedó congelada en el umbral como una estatua, con los dedos blancos de tensión apretando el bastón. Beatriz sintió físicamente que la temperatura de la habitación bajaba varios grados. «Buenos días, señora Moreno». La voz de su suegra era enfáticamente cortés. «Veo que ha decidido de actualizar nuestra galería familiar». Sofía se volvió con una sonrisa. «Hola, estaba pensando que si agruparas las fotos de otra manera...» «En esta casa», Rosario dijo cada palabra con énfasis, «cada cosa tiene su sitio. Estos cuadros llevan así colgados 30 años. Los colgó mi suegra, y desde entonces nadie se ha atrevido a alterar el orden». Beatriz vio cómo la sonrisa se desvanecía lentamente en el rostro de su madre. Sofía dejó la fotografía sobre la mesa. «Lo siento, no pretendía ofender. Solo pensé...» «Exacto, estabas pensando, en ti misma, en tus deseos, pero no en las tradiciones de la familia a la que se unió tu hija». Rosario cruzó la habitación apoyándose en su bastón. Sus tacones golpeaban el parqué con un ritmo nítido. Recogió con cuidado la fotografía y la colgó en su sitio. «Beatrice», se volvió hacia su cuñada, «creo que tenemos que hablar sobre las normas». En ese momento, el ruido de un coche que se detenía llegó desde el patio. Miguel había vuelto de la granja antes de lo habitual. Beatriz sintió una punzada de esperanza. Su marido siempre sabía cómo calmar una situación tensa. «¿Qué pasa aquí?». Miguel se detuvo en la puerta, desviando la mirada de su madre a su mujer y su suegra. «No mucho, hijo. Es que tu suegra ha decidido traer algunos cambios a nuestra casa». Sofía se encolerizó. «Solo estaba sugiriendo...». «Mamá», dijo Beatriz en voz baja, «quizá deberías irte. Ya veremos los dibujos en otro momento». Se hizo una gran pausa. Sofía recogió lentamente los dibujos en la carpeta. Las manos le temblaban ligeramente. «Por supuesto, cariño. Siento molestarte». Miguel dio un paso atrás en silencio, dejando que su suegra se dirigiera a la salida. Cuando la puerta se cerró tras ella, Rosario se reclinó en la silla. «A partir de hoy, creo prudente establecer una nueva norma. En aras de mantener la paz en la familia». Miró directamente a Beatriz. «Tus parientes te visitarán en otro lugar. Esta casa es territorio de la familia Silva». «Mamá», Miguel se adelantó. «No, hijo, ya he visto bastante. Cada visita de esta mujer es un intento de cambiar nuestra forma de vida. Hoy son fotos, ¿mañana qué? Quizás querrá repintar las paredes, o cambiar los muebles que tu bisabuelo encargó en la capital». Beatriz se desvió la mirada de su marido a su suegra, sintiendo que el suelo se le iba bajo los pies. ¿Podía algo tan insignificante destruir el delicado equilibrio que había estado construyendo durante meses? «Miguel», le temblaba la voz, «di algo». Se pasó una mano por el pelo, un gesto que le aparecía en momentos de tensión. «Mamá tiene razón, Bea. Quizá realmente sea mejor así. Menos motivos de conflicto». Beatriz se sintió que algo se rompía en su interior. Miró la foto de su boda. Las caras felices, el vestido blanco, las flores. La imagen se desdibujó ante sus ojos.
Ya lo entiendo, cuadró los hombros. Si me disculpan, tengo que revisar los cuadernos de mis alumnos. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, oyó que Rosario le decía algo en voz baja a su hijo, y éste respondió con un raro «Sí, mamá». Beatriz cerró la puerta y se asomó a la ventana. En el jardín, los rosales, orgullo de su suegra, se mecían al viento. Cada arbusto estaba en su sitio, cada rama atada, ni un solo brote al azar. De la ventana abierta llegaba el olor de los naranjos en flor, el símbolo de la primavera por estos lares. Pero, por primera vez, a Beatriz no le agradó la fragancia. Sacó el teléfono y marcó un mensaje a su hermana. «Clara, tenías razón. Esto no es una casa. Es una jaula». El ático de la vieja casa olía a polvo y madera. Beatriz había subido aquí por primera vez en los 2 años que llevaba con Miguel. Su suegra guardaba la llave con ella, pero hoy la había dejado en la cerradura por primera vez, ya que se había marchado a la ciudad por la mañana. La luz del sol entraba por la única ventana redonda, resaltando las motas de polvo que bailaban en el aire. Cofres y cajas se alineaban en las paredes, viejos libros se agolpaban en las estanterías. Beatrice pasó el dedo por el lomo de uno de ellos, dejando una ligera marca en el polvo. En el rincón más alejado vio una cómoda tallada con tiradores envejecidos. El cajón superior cedió con dificultad, emitiendo un largo crujido. Dentro había sobres amarillentos atados con cinta descolorida y varios cuadernos encuadernados en piel. Beatriz sacó el cuaderno superior. En la primera página, con letra de cuentas, estaba escrito: Diario de Consuelo Silva, 1964. La suegra de la suegra era una mujer cuyo nombre se pronunciaba con temor en la casa. 23 de marzo. Hoy mi cuñada ha vuelto a intentar cocinar según sus recetas norteñas. Me callé, pero en mi casa no se aceptan costumbres ajenas. Alberto es demasiado blando con ella, pero yo sé cómo mantener a salvo nuestras tradiciones. Beatriz pasó unas páginas. 15 de mayo. María hizo las maletas y se marchó a casa de sus padres. Alberto está furioso, pero yo estoy tranquila. Mejor así que ver cómo sangre extranjera estropea nuestro linaje. Rosa será la mejor nuera. Es de nuestro pueblo, conoce todas las costumbres. A Beatriz le temblaron las manos al cerrar el diario. María es la primera mujer del abuelo Alberto. Rosa es la abuela de Miguel. La historia se repetía una generación después. Abajo, la puerta principal se cerró de golpe. Beatriz se quedó inmóvil, atenta a los pasos. «Beatriz, ¿dónde estás?» La voz de Miguel resonó en toda la casa. Beatriz se apresuró a dejar el diario y bajó las escaleras. Su marido estaba en el vestíbulo con un ramo de rosas blancas. «Siento lo de ayer», le tendió las flores. «¿Vamos a cenar a la ciudad?» Beatriz miró su sonrisa culpable. Era la misma que había visto en una vieja fotografía de Alberto, la que colgaba en el salón. «Por supuesto», se obligó a sonreír. «Deja que me cambie». En el dormitorio, Beatriz se sacó un vestido azul del armario. Una mujer pálida con la mirada perdida le devolvió la mirada desde el espejo, igual que la fotografía de la primera esposa de Alberto que había encontrado entre las cartas del desván. Durante la cena en el restaurante, Miguel habló de la finca, de la nueva cosecha de aceitunas. Beatriz asentía, pero las líneas del diario permanecían ante sus ojos. «Hoy pareces distraída», comentó su marido. «Solo cansada. Los niños se están preparando para un concierto, muchos ensayos». Le cubrió la mano con la suya. «Quizá deberías trabajar menos. Mamá dice, ¿qué tiene que ver tu madre?» Las palabras salieron antes de que ella pudiera detenerlas. Miguel se apartó. «Está empezando. Nos desea lo mejor, Bea». ¿Como Consuelo le deseó lo mejor a María? «¿Cómo?» frunció el ceño. «¿Estabas en el desván?» «Sí. ¿Y sabes de qué me di cuenta? Nada cambia en tu familia. Las mismas reglas, las mismas inhibiciones. Solo los nombres son diferentes». «No compares. Es completamente diferente». «¿En serio? Tu madre prohíbe a mi familia venir a casa. Consuelo prohibió a María cocinar sus platos favoritos. El resultado es el mismo. Los de fuera se ven obligados a salir de la familia». Miguel dejó el tenedor a un lado. «No nos peleemos. Mamá solo quiere mantener vivas las tradiciones, lo sé. Y tú quieres ser un buen hijo, como tu abuelo, que se dejó romper la vida por la mujer que le amaba». Se levantó de la mesa. «Disculpadme, necesito tomar el aire». Fuera, el aire del atardecer estaba perfumado con la fragancia de los árboles en flor.
Beatriz caminaba por las estrechas calles, mirando las ventanas iluminadas de las casas. Detrás de cada una había una historia diferente, diferentes reglas, diferentes fantasmas del pasado. El timbre del teléfono la sacó de sus cavilaciones. Era su hermana. «Clara, ¿es un mal momento?» «Nunca es demasiado pronto para salvar a tu hermana de la tiranía familiar». «¿Qué tienes ahí?», dijo Beatriz, refiriéndose al diario que había encontrado. La voz de Clara se puso seria. «La historia se repite si no se aprende de ella. No querrás estar escribiendo el mismo diario dentro de 20 años, ¿verdad?» «No, no quiero. Pero Miguel...» «¿Qué pasa con Miguel? Eligió su bando, como su abuelo, como todos los hombres de su estirpe». Beatriz se detuvo frente al escaparate de una tienda. En el reflejo, vio a una mujer congelada en una encrucijada. La elección que hiciera hoy determinaría el destino no solo de ella, sino tal vez de la siguiente generación de la familia Silva. Cuando volvió a casa, encontró a Rosario en el salón. Su suegra estaba limpiando las fotografías, un ritual que realizaba todas las noches. «Dando un paseo hasta tarde», comentó sin volverse. «Sí, buscando inspiración para las clases de música». «¿Y cómo la encontraste?» Beatriz se miró la fotografía de Consuelo. Rostro severo, espalda recta, mirada dominante. 3 generaciones de mujeres, 3 historias, un guión. También se podría decir eso. «Buenas noches». Subió a su dormitorio, sacó el teléfono del bolso y envió un mensaje a su madre. «Mamá, ¿puedes venir mañana? Pero no a casa. Nos vemos en el café de la plaza. Tenemos que hablar». El sol primaveral inundaba el pequeño café de la plaza del pueblo. Beatriz eligió una mesa en el rincón más alejado, desde donde se veía bien la entrada. Llegó 20 minutos antes de la hora acordada, una costumbre que había adquirido desde que se casó. Rosario no toleraba la impuntualidad. El timbre de la puerta tintineó. Su madre entró con una carpeta de dibujos en la mano. Sofía parecía agotada, como si hubiera pasado la noche en vela. No estaba segura de si debía traerlos otra vez. Dejó la carpeta sobre la mesa. Pero pensé, ¿por qué no miramos aquí al menos? Beatriz abrazó a su madre, respirando el aroma autóctono de los colores y la sal marina. Se sentaron a la mesa y pidieron café. Sofía sacó el primer dibujo, un torpe boceto infantil de una casa junto al mar. ¿Te acuerdas de este día? Tenías 6 años. Viste la casa en el acantilado y dijiste que ibas a vivir allí cuando fueras mayor. Beatriz pasó el dedo por las líneas descoloridas. Qué curioso. Yo soñé con una casa en un acantilado y vivo en un pueblo rodeado de olivares. Cariño. Sofía le cubrió la mano con la suya. No tienes que... Mamá, no. Beatriz apartó la mano. Vamos a ver los dibujos. Hojearon las hojas, recordando las historias asociadas a cada una. Aquí está el primer concierto de Beatriz, con el vestido blanco y el lazo. Un picnic familiar en la playa. Clara construye castillos de arena. La noche de Navidad. Todos juntos decoran el árbol. ¿Sabes? Sofía sorbe su café mientras se enfría. Cuando eras pequeña nunca pintabas vallas. Todas tus casas eran abiertas, con grandes ventanas. Beatriz permaneció en silencio. Por la ventana del café pasaba el coche de Rosario, que siempre volvía del mercado a esa hora. Beatriz se revolvió instintivamente en su asiento, aunque sabía que no podía verlos desde el coche. «Te echo de menos, hija. Todos te echamos de menos. Clara dice...» «No hablemos de Clara», interrumpió Beatriz. «Es demasiado enfática. Está preocupada. Todos estamos preocupados. Estas reglas, estas prohibiciones, no es normal». Beatriz comenzó a poner los dibujos de nuevo en la carpeta. Cada familia tiene sus propias tradiciones. Las tradiciones no deberían hacer infeliz a una persona. No soy infeliz, mamá. Solo acostumbrándome. Sofía negó con la cabeza. ¿Acostumbrarse a qué? ¿A no poder invitar a tu propia madre a casa? ¿A tener que esconderte en un café para ver a tu familia? Tengo que irme. Beatriz se levantó. Tengo clase dentro de 1 hora. Espera. Sofía sacó un pequeño paquete de su bolso. Estas son tus partituras, los mismos con los que aprendiste a tocar. Podrían ser útiles para los alumnos. Beatriz se quedó helada. Piezas favoritas, garabateadas con notas infantiles. ¿Cuántas tardes habían pasado juntas en el piano? Gracias, mamá. Y a... Sonó el timbre. Teresa, la vecina, los ojos y oídos de Rosario, entró en el café.
Beatriz se apresuró a guardar las partituras en el bolso. «Tengo que irme, luego te llamo». Le dio a su madre un rápido beso en la mejilla y salió, sintiendo la atenta mirada de su vecina a su espalda. Por la noche, mientras repasaba las partituras a la luz de la lámpara del escritorio, Beatriz oyó los pasos de su suegra en el pasillo. Escondió apresuradamente la carpeta bajo una pila de cuadernos. «Beatriz». Rosario estaba en la puerta. «Teresa te ha visto hoy en el café». «Sí, había quedado con una amiga antes de clase». «No me mientas, he visto a tu madre en el pueblo». Beatriz guardó silencio, alisando una arruga invisible en el mantel. «No te prohíbo que veas a tu familia, pero hay ciertos límites». «Ya me acuerdo, territorio de la familia Silva». «Me alegro de que lo entiendas». Rosario se volvió hacia la puerta. «Por cierto, mañana vienen mi hermana y los niños. Pon la mesa en el salón». Cuando los pasos de su suegra se apagaron, Beatriz sacó el teléfono. Abrió un mensaje de Clara. «¿Qué tal la reunión?» «Ha ido bien», le mandó un mensaje. «No te preocupes». Luego abrió la carpeta de notas. En el margen de la primera página, con la letra familiar de su madre, escribió: «La música no conoce fronteras». Beatriz encendió el metrónomo, una vieja costumbre que la ayudaba a concentrarse. El traqueteo medido contaba los minutos, sumando horas, días, semanas. Miró el péndulo y pensó en los límites, visibles e invisibles, en los muros que no son de piedra, sino de prohibiciones y reglas. Volvieron a oírse pasos en el pasillo, ahora de Miguel. Beatriz escondió las partituras en el cajón del escritorio. Su marido se asomó a la habitación. «Mamá me ha dicho que hoy has quedado con alguien en la ciudad». «Sí, con un colega. Estuvimos hablando de un próximo concierto». Pronunció la mentira con facilidad, sin vacilar, otra costumbre que aparecía en esta casa. «Bien», Miguel sonrió aliviado. «Me alegro de que comprendas». Beatriz asintió, mirando el metrónomo. Tic-tac, el límite entre la verdad y la mentira. Tic-tac, entre lo propio y lo ajeno. Tic-tac, entre el pasado y el futuro. Por la noche soñaba con la casa en el acantilado del dibujo de su infancia, solo que ahora había un alto muro alrededor y rejas en las ventanas. Y una niña con un cuaderno de dibujo se sentaba en la puerta cerrada, intentando dibujar el mar, que no se veía más allá de la verja. El pueblo se preparaba para la fiesta anual de la cosecha. En la plaza central se montaba un escenario y se colgaban guirnaldas. Beatriz observaba los preparativos desde la ventana de la escuela de música, mientras repasaba distraídamente las partituras para la actuación de sus alumnos. «Señora Silva», la llamó la directora, «tengo buenas noticias. Tu madre ha aceptado pintar la escenografía del concierto». Beatriz se puso rígida. «¿Qué? Sofía Moreno, ¿te imaginas? Se ha ofrecido a ayudarnos. Sus pinturas decorarán el escenario durante la actuación de los niños». Dentro, todo se enfrió. Rosario nunca se perdía un concierto escolar. La familia Silva ocupaba tradicionalmente la primera fila. «Lo siento, pero no es posible». «¿Por qué? Tu madre es una artista famosa. A los niños les encantará». «Y a...» Beatriz buscó frenéticamente una razón. Su agenda es demasiado apretada. «Pero si ya ha enviado bocetos. Mira». Había bocetos sobre la mesa. Olivares bañados por el sol, campesinos recogiendo sus cosechas, bailes festivos en la plaza. Beatriz reconoció el estilo de su madre. Colores vivos, trazos sueltos, vida en cada línea. «Tengo que irme». Casi corre a casa, aferrando el teléfono en la mano. El timbre del auricular resonó en sus sienes. «Mamá, ¿qué haces?» «Cariño, es solo un lance». «¿Solo? Ya sabes cómo reaccionará Rosario». «Lo sé. ¿Y qué? ¿Ahora no puedo participar en las fiestas del pueblo?» «Mamá». «No, hija, no dejaré que controle toda tu vida. Este es un evento comunitario, no familiar». Se oyó un pitido en el auricular. Beatriz se sentó en un banco del parque. Pasaba gente con cajas y herramientas. Toda la ciudad estaba involucrada en los preparativos de la fiesta. Por la noche, estaba sentada en el salón cuando Rosario regresó. Por el modo en que su bastón golpeaba el parqué, Beatriz se dio cuenta de que su suegra ya lo sabía. «Explícamelo». Rosario se detuvo delante de su cuñada. «¿Por qué me entero de la participación de tu madre en la fiesta por gente de fuera?» «Yo misma me he enterado hoy». «¿De verdad? ¿Y qué hiciste para impedirlo?» «¿Qué se supone que debía hacer? ¿Impedirle que dibujara?»
Deberías haber pensado en la reputación de la familia. ¿Qué dirá la gente cuando vea sus obras en el escenario? ¿Dónde se sentará su familia? ¿Mi familia? ¿La familia de Silva? ¿O has olvidado de qué familia eres ahora? Miguel entró en la habitación, atraído por las fuertes voces. ¿Qué ha pasado? Tu mujer dejó que su madre interfiriera en las fiestas. Yo no permití que nadie hiciera nada. Beatriz se levantó de un salto. Es adulta y toma sus propias decisiones. Vea. Miguel le puso una mano en el hombro. Quizás deberíamos hablar con ella, explicarle la situación. ¿Qué situación, Miguel? ¿Que mi madre no tiene derecho a participar en la vida del pueblo? ¿Que tiene que desaparecer porque tu madre lo ha decidido? No digas eso, frunció el ceño. Mamá tiene razón. Tienes que pensar en la reputación de tu familia. ¿Qué familia? ¿La que rechaza a todos los forasteros? ¿La que construye muros en lugar de puentes? ¡Basta! Rosario golpeó el suelo con su bastón. Veo que no entiendes tu posición. Tendré que darte una lección. Miguel, no vamos a ir a ese concierto. ¿Qué? Beatriz se puso pálida. Pero mis alumnos están allí. La familia Silva no puede estar donde se expone la obra de esa mujer. Es una decisión definitiva. Miguel desvió la mirada de su madre a su esposa. Mamá, tal vez. He dicho que la decisión es definitiva. ¿Estás de acuerdo conmigo? La pausa duró solo unos segundos, pero para Beatriz se alargaron hasta la eternidad. Sí, mamá. Tienes razón. Beatriz salió silenciosamente de la habitación. Subió a su habitación, sacó el teléfono y envió un mensaje a su hermana. ¿Recuerdas esa casa en el acantilado de mi dibujo? Creo que empiezo a asfixiarme tras sus paredes. Al día siguiente se encontró con su madre en la puerta del colegio. Sofía estaba colocando sus pinceles y pinturas, tarareando una melodía favorita. «Vete», le dijo Beatriz en voz baja. «¿Qué? Por favor, llévate tus obras. Búscate otro artista». Sofía miró a su hija con atención. «¿Te han prohibido ir al concierto?» «No. Simplemente no quieren venir. Toda la familia. La primera fila estará vacía y todos sabrán por qué». «¿Y qué? Deja que hablen». «Mamá, no lo entiendes. Esto es un pueblo pequeño. Aquí todo importa. ¿Quién se sienta dónde? ¿Quién habla con quién? ¿Y qué te importa a ti?» Beatriz se quedó callada, mirando los bocetos, brillantes, vivos, libres, no como los retratos de la casa de Silva. «Te diré una cosa». Sofía cogió las manos de su hija. «No voy a limpiar las obras. No porque quiera causar problemas, sino porque tus alumnos se merecen unas bonitas vacaciones. Y tú mereces ser feliz». ¿Qué tiene que ver eso con la felicidad? Directamente. Ya te lo enseñé una vez. La música vive donde hay libertad. ¿Te acuerdas? Beatriz asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Así es, cariño. La libertad no es solo música, tiene que ver con la vida. Por la noche, al pasar por el salón, Beatriz oyó a su suegra hablando por teléfono. Sí, hermana, es impensable. Claro que no podemos aparecer por allí. No, Miguel está completamente de acuerdo. Subió a su habitación y abrió por primera vez, en mucho tiempo, un viejo cuaderno de música. Sus dedos encontraron las teclas del piano y la habitación se llenó de música, la misma melodía que había tarareado su madre. Abajo, la conversación se interrumpió bruscamente. Se oyó el ruido de bastones en la escalera, pero Beatriz se siguió tocando, sintiendo con cada nota otro hilo invisible que desgarraba los lazos que la ataban a la casa Silva. Después del escándalo de la fiesta de la cosecha, Beatriz pasó horas vagando por la ciudad, evitando volver a casa. Un día se encontró en una vieja iglesia de las afueras. Las macizas puertas de madera estaban entreabiertas y dentro ardían velas. El tío Álvaro limpiaba los bancos. Su cabeza gris se inclinaba sobre la madera oscurecida por el tiempo. Al oír pasos se volvió. «Ah, la joven señora Silva. ¿O es moreno después de todo?» Beatriz se quedó paralizada en el pasillo. «Sabe. En un pueblo pequeño, el cura lo sabe todo». Dejó a un lado el trapo. «Sobre todo cuando se trata de una familia que conoce desde hace 3 generaciones». Le hizo un gesto para que se sentara. Los viejos bancos olían a cera e incienso. «Yo casé a tus suegros». Álvaro se sentó a su lado. «Bautizó a Miguel, a su padre también. ¿Sabes por qué nuestra iglesia es tan pequeña?» Beatriz negó con la cabeza.
Porque la grande fue destruida durante la guerra. La reconstruyó toda la comunidad, todos menos la familia Silva. ¿Por qué? Porque el bisabuelo de Miguel pensaba que la nueva iglesia no se estaba construyendo bien. No era como era. Construyó una capilla en su finca y rezó allí, solo, el orgullo, ya sabes, un pecado terrible. En el silencio de la iglesia, sus palabras sonaron especialmente graves. ¿Y sabes lo que pasó entonces? La capilla se derrumbó al cabo de 10 años, y esta iglesia sigue en pie porque la construyeron juntos. ¿Por qué me cuentas esto? Porque veo en ti el mismo dolor que vi en los ojos de María. Beatriz se estremeció. ¿La primera mujer de Alberto? Sí, era una mujer hermosa, una artista como tu madre. Pintó toda la casa con frescos. Consuelo pintó sobre ellos una semana después de que María se fuera. ¿Por qué se fue? Álvaro sacó un viejo sobre del bolsillo de su bata. Toma, lo encontré entre los registros de la iglesia. María dejó esto antes de irse. Me pidió que se la diera a Alberto, pero Consuelo interceptó la carta. Y yo me quedé con una copia. Con manos temblorosas, Beatriz desdobló la hoja amarillenta. Mi querido Alberto, siento marcharme así. Pero ya no puedo respirar en esta casa. Cada día tu madre me recuerda que soy una extraña. Cada paso que doy está mal. Cada palabra está mal. He intentado cambiar, ser lo que ellos quieren que sea, pero me di cuenta de que si te rompes a ti mismo, no puedes amar a nadie. Me llevo a nuestro hijo no nacido. Siento no habértelo dicho antes. Temía que tu madre me obligara a deshacerme de él. Ella ya ha insinuado que no permitirá un niño con sangre del norte en la familia. No nos busques, que sepas que te quise más que a la vida. Pero hay cosas que dan más miedo que la muerte, como morir lentamente cada día, viendo cómo la persona a la que amas se aleja, temerosa de ir en contra de tu madre, siempre tuya, María. Beatriz levantó los ojos hacia Álvaro. ¿Qué fue del niño? La niña, los vi desde lejos. Creció y se convirtió en una bellísima persona, una artista como su madre. Ahora vive en Madrid. ¿Lo sabe Alberto? No, se casó con Rosa 6 meses después de que María se fuera. Consuelo insistió. La familia necesitaba un heredero. Rosa le dio un hijo, tu suegro, y la historia se repitió. Un rayo de sol se coló por la vidriera, esparciendo reflejos de colores por el suelo. ¿Y sabes qué es lo peor? Álvaro miró fijamente aquellos resplandores. Consuelo me lo confesó antes de morir. Sabía que estaba matando el amor de su hijo, pero pensaba que estaba haciendo lo correcto. La tradición familiar era más importante para ella que la felicidad de su propio hijo. Como lo fue para Rosario, como para todas las mujeres de esta familia. Pasan este dolor de generación en generación como una maldición. Beatriz se estrujó la carta. ¿Qué debo hacer, tío Álvaro? No me corresponde a mí decidirlo, hija, pero que sepas que puedes elegir. Siempre hay una elección. Aunque esa elección le rompa el corazón a alguien, los corazones se curan, pero un alma rota nunca lo hace. Una anciana entró en la iglesia con flores para el altar. Álvaro se levantó, guarda la carta, y recuerda, el pecado no está en marcharse, el pecado es traicionarte a ti misma. Por la noche, Beatriz se sentó en su habitación a releer la carta. Se oían voces de abajo, Rosario reprendiendo a la criada por haber dejado mal las tazas. Miguel llamó a la puerta. «¿No has bajado a cenar?» No quería comer. Se agachó en el borde de la cama. «Mamá está preocupada». «¿De verdad? ¿Por qué?» «Por ti. Por tu alejamiento de la familia». Beatriz se sonrió amargamente. «¿Familia? ¿O de su control?» «No me hagas empezar. Sabes, hoy me he enterado de una historia interesante. Sobre tu tía». «No tengo tía». «Exactamente. Pero ella sí. Vive en Madrid. Pinta cuadros como mi madre». Miguel palideció. «¿Qué estás diciendo?» «De la verdad. De cómo tu abuela arruinó la vida de su propio hijo. De cómo tu madre está haciendo lo mismo. De cómo dejaste que ocurriera». «Cállate». Se levantó de un salto apretando los puños. En ese momento se parecía tanto a Alberto de la foto del salón. La misma ira impotente en sus ojos. «Vete, Miguel. Vete de una vez». Cuando la puerta se cerró tras él, Beatriz sacó el teléfono y envió un mensaje a su hermana. «Clara, ¿recuerdas cuando dijiste que a veces hay que romperle el corazón a alguien para salvar el tuyo?» La respuesta llegó al instante. «Me acuerdo. ¿Estás preparada?» Beatriz miró la carta de María.
La foto de Miguel en la mesilla de noche, la puerta cerrada tras la que vivía la familia Silva, con sus tradiciones y sus normas y sus viejas heridas que nunca podrían cicatrizar. Casi, escribió. Necesito un poco más de tiempo. La escuela de música se vació después de las clases. Beatriz se sentó en el aula, escuchando el silencioso sonido de los últimos pasos en el pasillo. Sobre el atril estaban las partituras, las mismas que había traído su madre. Las páginas amarillentas mostraban las huellas del pasado, marcas de lápiz, esquinas dobladas, las marcas de los dedos de los niños. Llamaron suavemente a la puerta. Marta, una de las alumnas más jóvenes, se plantó en el umbral. «Señora Silva, ¿puedo?» «Pase. ¿Pasa algo?» La chica se frotaba el borde del vestido. Quería preguntarle, ¿por qué ya no da conciertos? Beatriz se estremeció. En efecto, ¿cuándo había sido la última vez que había actuado por su cuenta? Antes de casarse, daba recitales todos los meses. Tengo muchos alumnos, Marta. Eso no deja mucho tiempo. No es cierto. La chica negó con la cabeza obstinadamente. Antes siempre tocabas. Ahora solo enseñas. Y sonríes de otra manera. ¿Diferente cómo? No con los ojos, solo con los labios. Beatriz miró fijamente a su alumna, sintiendo que algo se rompía en su interior, cuando empezaron los niños a darse cuenta de las cosas que intentaba ocultarse a sí misma. «Siéntate», le indicó en la banqueta. «Jugamos juntas». Marta se animó. Sus pequeños dedos se posaron en las teclas junto a las manos de la profesora. Comenzaron una melodía sencilla, una nana que Beatriz recordaba de su infancia. «¿Sabes lo que me contaba mi madre de esta canción?» Beatriz siguió tocando. Que la cantaban las mujeres cuando sus maridos se iban al mar, para que no se olvidaran de la voz del otro. ¿Y por qué iban a olvidarse? Porque el silencio puede convertirse en un hábito. Primero callas porque tienes miedo de decir algo equivocado, luego porque no sabes cómo decir lo correcto, y luego simplemente te olvidas de tu voz. Marta dejó de hablar. Eso es triste. Sí, pero ¿sabes qué es lo más importante? La música siempre te ayuda a recordar. Cuando Marta se marchó, Beatriz se quedó en el aula. Por primera vez en mucho tiempo, se sentó al piano no como profesora, sino como pianista. Sus dedos encontraron solos las teclas adecuadas, las primeras notas del concierto de Chopin que había tocado en su última actuación. La música llenó el aula vacía, reverberó en las paredes y se elevó hasta el techo. Beatriz tocaba con los ojos cerrados, dejándose llevar por la melodía. Con cada compás, algo cambiaba en su interior, como si el hielo se resquebrajara y liberara un río helado. «¡Bravo!», se dio la vuelta bruscamente. En la puerta estaba el director. «Lo siento, no quería llegar tarde». «No, no, juega. Llevamos mucho tiempo buscando un solista para un concierto benéfico el mes que viene». Beatriz negó con la cabeza. «No voy a actuar». «¿Por qué no? Tienes una técnica maravillosa. Y ese Chopin...» Circunstancias familiares. El director se sentó en el borde de su silla. ¿Sabes de lo que me he dado cuenta en 30 años de docencia? Cuando un músico deja de tocar, empieza a morir de dentro a fuera, lentamente, poco a poco, como una flor sin agua. Beatriz se quedó callada, mirando las teclas. Piensa en el concierto. La música no tolera límites ni inhibiciones. O es sonido o no es. Por la noche, de regreso a casa, Beatriz oyó voces procedentes del estudio de Rosario. La puerta estaba entreabierta. «Está cambiando», dijo la suegra. «Cada vez se parece más a sus padres». «¿Qué quieres decir, mamá?» La voz de Miguel sonaba cansada. «Esta música suya, estos conciertos en la escuela. La mujer de Silva debería estar llevando la casa, no entreteniendo al público». «Pero es profesora». «¿Profesora? Que enseñe a sus hijos cuando vengan, si es que vienen». Beatriz subió las escaleras en silencio. En su dormitorio sacó el teléfono y abrió un mensaje de su hermana. «¿Cómo estás?». En lugar de responder, envió un breve vídeo, una grabación del Chopin de esta noche. Un minuto después llegó la respuesta. «Ahora reconozco a mi hermana». Al día siguiente, María, otra alumna, apareció en clase. Trajo la partitura, una pieza difícil, claramente fuera de su nivel. «Señora Silva, ¿me enseña a tocar esto?». Beatriz miró la partitura. «Es demasiado difícil para ti, María. Pero fuiste capaz de aprender». «Empecé a tocar a los 4 años».
¿Y qué edad tenías cuando actuaste por primera vez en un escenario? 6. ¿Y por qué ya no actúas? Beatriz miró a la niña, la barbilla obstinada, la mirada decidida, igual que ella miraba al mundo a su edad. Porque a veces nos olvidamos de quiénes somos. ¿Y qué hacemos para no olvidarlo? Jugar, incluso cuando da miedo, incluso cuando parece que todo el mundo está en contra. Puso las otras notas delante de María. Empezaremos con esta, y cuando hayas aprendido, tocaremos a dúo en el concierto benéfico. ¿Te gustaría? A la chica se le iluminaron los ojos. ¿De verdad? ¿Vendrá tu familia? ¿Mi familia? Beatriz vaciló. Sabes, hay diferentes tipos de familia. A veces no son aquellos con los que vives bajo el mismo techo, sino los que escuchan tu música. Por la noche se sentó largo rato al piano en su habitación, sin tocar, solo poniendo las manos sobre las teclas. Desde abajo llegaba la voz de su suegra, dando órdenes a los criados. Los sonidos familiares de la casa Silva, apagados, propios, sin vida. Beatriz empezó a tocar en voz baja, sin apenas tocar las teclas, la canción de cuna que había aprendido con Mart. Una canción de mujeres que esperan a sus maridos desde el mar. Una canción de silencio y memoria, de voces olvidadas y reencontradas. Los pasos de su suegra en la escalera se silenciaron. Beatriz siguió tocando, sintiendo que la música llenaba el vacío interior. Cada nota era como una pequeña luz que disipaba la oscuridad. Cada acorde era como una bocanada de aire tras un largo silencio. Sacó su teléfono y envió un mensaje al director de la escuela. Acepto participar en el concierto benéfico, pero con una condición: quiero tocar a dúo con un alumno. La respuesta llegó casi de inmediato. Por supuesto, la música vive cuando se transmite a los demás. Beatriz sonrió, por primera vez en mucho tiempo con los ojos, no solo con los labios. Miguel estaba de pie junto a la ventana de su despacho en la fábrica de aceitunas, observando el trabajo de los recolectores. La cosecha de este año había sido abundante, y las ramas de los árboles se doblaban bajo el peso de la fruta, pero sus pensamientos estaban lejos del trabajo. Por la mañana oyó a Beatriz practicando con una alumna. Su voz, viva y sonora, era muy diferente del tono apagado que utilizaba en casa. No recordaba la última vez que la había oído reír. «Señor Silva», la secretaria llamó a la puerta. «Ha llamado su madre. Me pidió que le recordara la cena familiar de esta noche». Miguel asintió. Las cenas familiares eran otra tradición de la casa Silva. Cada jueves, todos tenían que estar a la mesa, fueran cuales fueran las circunstancias. Beatriz las llamaba la corte semanal. Cogió una vieja fotografía de la mesa. Sus padres el día de su boda. Su padre sonriendo tenso, su madre mirando directamente a la cámara. La misma foto cuelga en el salón, junto a su propia foto de boda. «Señor Silva», otra vez la voz de la secretaria. «El señor Álvaro está aquí. Quiere hablar con usted». El tío entró, apoyado en un bastón, exactamente igual al de Rosario. Solo que su bastón estaba pulido por el tiempo, no por el orgullo. «Sobrino», Álvaro se sentó sin ser invitado. «Tenemos que hablar». «Estoy ocupado, tío». «¿Ocupado destruyendo a tu propia familia? ¿Como tu padre? ¿Cómo está tu abuelo?» Miguel se giró bruscamente. «¿Qué quieres decir?» «Ya sabes, vi a Beatriz en la iglesia, encontró la carta de María». «¿Qué carta?» «La misma, sobre el niño que tu abuelo nunca reconoció, sobre la mujer que tu familia echó de la ciudad. La historia se repite, Miguel, solo que ahora tú haces el papel de tu abuelo». «Es diferente». «¿En serio? ¿Por qué? Por el hecho de que tu madre, como tu abuela, cree que puede decidir quién vive en su casa. ¿O por el hecho de que tú, como tu abuelo, veas en silencio cómo la mujer que amas se desvanece lentamente?» Miguel se acercó a la ventana. «No lo entiendes. Hay tradiciones». «¿Tradiciones?» Álvaro sonrió amargamente. ¿Sabes cuál es la principal tradición de la familia Silva? Destruir el amor en nombre del orgullo. Vete. Me iré. Pero antes dime, ¿sabes que tu mujer ha aceptado actuar en el concierto benéfico? Miguel se puso rígido. ¿Qué? Sí, con uno de los alumnos. Todo el pueblo habla de ello. Todos menos tu madre. Me pregunto por qué. Cuando su tío se marchó, Miguel permaneció largo rato junto a la ventana. Abajo, los trabajadores recogían aceitunas. Cada uno sabía cuál era su lugar, su papel, como en la familia Silva.
Solo las aceitunas no pueden sufrir su destino. Por la noche, durante la cena, Rosario estaba especialmente alegre. «He oído noticias maravillosas», vertió sopa en los platos. «El hijo del alcalde se va a declarar a su novia. Va a haber una gran fiesta. Por supuesto, la familia Silva está invitada». «¿Cuándo?», preguntó Miguel sin mirar a su mujer. «El próximo sábado, el mismo día que el concierto benéfico de la Escuela de Música. Qué afortunada coincidencia, ¿verdad, Beatriz?». Beatriz se quedó paralizada con la cuchara en la mano. «¿Sabes lo del concierto?». «Por supuesto, querida. En un pueblo pequeño no hay secretos, sobre todo cuando la nuera de la familia Silva decide entretener al público». «No estoy entreteniendo. Estoy actuando con un alumno». «Sí, me he enterado. La hija del verdulero, creo. Eso es muy democrático por tu parte». Miguel vio que los dedos de su mujer se ponían blancos, agarrando la cuchara. «María es una chica con talento. Sin duda, pero te das cuenta de que no podrá participar en el concierto, ¿verdad? La familia Silva tiene que estar en la fiesta de compromiso». «No iré a la fiesta de compromiso». La cuchara de Rosario tintineó contra su plato. «¿Qué has dicho?». «Le di mi palabra a mi alumna, y la cumpliré». «Miguel». Rosario se volvió hacia su hijo. «Dile algo a tu mujer». Miró a Beatriz, la espalda recta, la barbilla obstinadamente levantada. Era la primera vez que la veía así, en un concierto en la capital. Estaba tocando a Chopin, y él se había enamorado no tanto de la música como de la libertad con que ella se entregaba a ella. «Mamá», su voz sonaba ronca. «Podría ser... tal vez qué. ¿Vas a dejar que avergüence a la familia? ¿Actuar con la hija del verdulero en vez de estar con su familia? ¿No es mi aprendiz parte de mi familia?», preguntó Beatriz en voz baja. «¿Acaso la música no forma parte de mí? ¿O no está permitido ser uno mismo en la familia Silva?». «En la familia Silva hay reglas». «Sí, ya lo sé. Las reglas que mataron el amor de tu suegro. Las reglas que silenciaron a tu marido de por vida. Las reglas que estrangularon a tu hijo». Rosario se levantó. «Sal de detrás de la mesa». Beatriz dejó la servilleta con calma. «¿Sabes de qué me he dado cuenta? No tienes miedo de que avergüence a la familia. Tienes miedo de que la gente vea que hay un pájaro libre viviendo en tu jaula perfecta». Salió del comedor. Miguel la siguió con la mirada, sintiendo que algo se rompía en su interior. «Hijo». La voz de su madre sonaba desacostumbradamente insegura. «Te das cuenta de que tengo razón, ¿verdad? Deberíamos estar en la fiesta de compromiso, todos juntos». Miguel se levantó de la mesa. «Lo siento, mamá. Necesito pensar». En el estudio, sacó un viejo programa del cajón de su escritorio, del mismo concierto en el que había conocido a Beatriz. En la portada estaba su foto, una joven pianista, feliz, libre. ¿Qué había hecho con esa libertad? De la ventana abierta llegaba el sonido del piano. Beatriz estaba practicando. La melodía sobrevoló el jardín, las rosas pulcramente recortadas de Rosario, los altos muros de la casa de Silva. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel no oyó en aquella música un desafío a la tradición, sino un grito de auxilio. Sacó su teléfono y envió un mensaje al tío Álvaro. «Cuéntame todo sobre María. Necesito saberlo». La recogida de la aceituna siempre había sido una época especial en el pueblo. Todas las familias se unían para ayudarse mutuamente, una antigua tradición que resultó ser más fuerte que las luchas modernas. Miguel decidió aprovechar el momento. Invitó a la familia de Beatriz a ayudar en la granja familiar sin decírselo a su madre. Sofía llegó al amanecer, junto con Clara. Beatriz las recibió en la puerta de la granja, mirando nerviosa alrededor de la casa. «Mamá, ¿estás segura?». «Cariño, recoger aceitunas es un trabajo tan bueno como cualquier otro. Y además», sonrió Sofía, «tu suegra no podrá prohibirnos participar en la fiesta del pueblo». Clara resopló, aunque seguramente lo intentará. Miguel salió de casa abrochándose la chaqueta de trabajo. «Buenos días, gracias por venir». «¡Hijo!». La voz de Rosario cortó el silencio de la mañana. Estaba en el porche, apoyada en su bastón. «¿Qué significa esto?». «La cosecha de aceitunas, mamá. La familia Moreno ha accedido amablemente a ayudar». «¿Ayudar? La familia Silva no necesita ayuda de extraños. No son forasteros. Son la familia de Beatriz. Era familia, antes de la boda». Sofía dio un paso adelante.
Señora Silva, una hija no deja de serlo después del matrimonio. En nuestra familia, sí. Beatriz se interpuso entre ellas. Por favor, hoy no. Es el día de la recolección de la aceituna, un día sagrado para el pueblo. ¿Sagrado? Rosario sonrió. ¿Hablas de tradición? ¿Tú, que juegas en público con la hija del verdulero? ¡Mamá! Miguel levantó la voz. Ya está bien. Todo el mundo se quedó helado. Miguel nunca le había levantado la voz a su madre. ¿Qué has dicho? He dicho que ya está bien. Hoy todo el mundo se ayuda. Incluso la familia del alcalde colabora con la gente corriente del pueblo. No somos ciudadanos corrientes. Somos Silva. ¿Y qué significa eso, mamá? ¿Que estamos por encima de los demás? ¿Que podemos dictar las normas a toda la ciudad? Un coche se detuvo ante la puerta. Los trabajadores de la granja empezaban a reunirse. Rosario se enderezó. Haced lo que queráis, pero yo no formaré parte de esta sumisión, espectáculo. Se dio la vuelta y entró en la casa. Miguel se pasó una mano por la cara. Lo siento, pensé que... Tenías buenas intenciones. Sofía le puso una mano en el hombro. Pero algunas heridas no se curan con simples gestos. El trabajo hirvió. Sofía y Clara dominaron rápidamente la técnica del picoteo, trabajando junto a los demás. Beatriz observaba a su madre interactuar con los trabajadores. Fácil, natural, sin una sombra de arrogancia. Al mediodía, el sol estaba en lo alto. Según la tradición, todos se reunían a la sombra de un viejo olivo para almorzar. Sofía sacó un termo de sopa casera. Sírvanse ustedes mismos, la vieja receta de mi abuela. Los trabajadores alcanzaron su comida, pero entonces Rosario entró en el plató. El almuerzo se sirve en la casa, para todos. La gente se miró. Sofía cerró lentamente el termo. Gracias, señora Silva, pero no queremos causar ningún inconveniente. ¿Un inconveniente? No, no queréis. Insisto. Había en su voz la misma entonación con la que había dicho, fuera de detrás de la mesa. Beatriz se sintió que Miguel se tensaba. En el comedor, todos se sentaron en incómodo silencio. Rosario ocupó su lugar habitual en la cabecera de la mesa. Bueno, Sofía, dime, ¿cómo te va en la granja Silva? Es una granja preciosa. Se ve que está bien cuidada. Sí, la familia Silva siempre se ha preocupado por su herencia, sobre la pureza de la tradición. Clara dejó el tenedor a un lado. ¿Sobre la pureza o sobre la pureza? ¡Clara!, le gritó Beatriz. No, déjala hablar, sonrió Rosario. He oído que eres periodista. ¿Te gusta excavar en busca de la verdad? Sobre todo cuando esa verdad está enterrada bajo una capa de leyendas familiares. ¿Te refieres a algo en particular? Por ejemplo, la historia de la primera mujer de Alberto Silva. El silencio en la mesa se hizo sonoro. Los trabajadores bajaron los ojos a sus platos. Mamá, Miguel puso la mano en el hombro de Rosario. Hoy no. No, hijo. Ya que tu cuñada ha sacado el tema, sí, hubo un error en nuestra familia. Una mujer que no entendió el valor de la tradición, que quería cambiar la forma en que se hicieron las cosas durante siglos. ¿Y sabes lo que le pasó? Se salvó a sí misma, dijo Beatriz en voz baja, y a su hijo. Ella huyó, como una cobarde. No, Sofía se levantó. Eligió la libertad, como hará mi hija si no dejas de estrangularla con tus tradiciones. Rosario palideció. ¿Es una amenaza? Es un hecho. Mírala, ya ves lo que pasa. ¿O es que tu orgullo es más importante que la felicidad de tu hijo? Fuera de mi casa. Con mucho gusto. Clara tomó a su madre bajo el brazo. ¿Sabe, señora Silva? Hay otra tradición en nuestro pueblo. Cuando un hombre pierde su alma, sus aceitunas se vuelven amargas. En la puerta, Sofía se volvió hacia su hija. Lo siento, cariño. Queríamos ayudar, pero lo hemos empeorado. Beatriz se abrazó a su madre. No, mamá, me has enseñado algo importante. ¿Qué? Que algunos muros no se pueden saltar, solo se pueden derribar. Por la tarde Miguel encontró a su mujer en el jardín. Estaba sentada bajo un viejo olivo, mirando la puesta de sol. Siento lo de hoy. Pensé que si trabajaban juntos... Lo intentaste, Miguel, pero los puentes no se construyen solos. Se sentó a mi lado. Sabes, estaba hablando con el tío Álvaro, sobre María. ¿Y? Ella vive en Madrid. Tiene una galería, su hija, mi prima, también es artista. Beatriz se volvió hacia él. ¿Quieres encontrarlos? No lo sé.
Probablemente sea demasiado tarde. Nunca es tarde para la verdad. La voz de Rosario llegó desde la casa, llamando a su hijo. Miguel se levantó. Tengo que irme. Por supuesto. Siempre tienes que ir. Se quedó paralizado a medio camino de la casa, pero no se volvió. Y Beatriz siguió sentada bajo el olivo, pensando en la mujer que 30 años atrás se había sentado allí, tomando la decisión más importante de su vida. Sacó su teléfono y envió un mensaje a su hermana. Tenías razón. Algunas heridas no cicatrizan, solo nos enseñan a ser más fuertes. La llamada sonó a las 3 de la madrugada. Beatriz se estremeció y buscó el teléfono en la oscuridad. La voz de Clara sonaba apagada. Ven enseguida, mamá no está bien, está en el hospital. ¿Qué ha pasado? Un ataque al corazón, pregunta por ti. Beatriz se sentó en la cama. Miguel se puso a su lado. ¿Ocurre algo? Mamá está en el hospital, tengo que irme. ¿Ahora? ¿Por la noche? Sí, ahora. Ya se estaba poniendo los vaqueros. ¿Estás conmigo? Desvió la mirada. Bea, a mamá le importará. Claro. Se abrochó la chaqueta. Como siempre. Se oyeron pasos en el pasillo. Rosario nunca dormía profundamente. ¿Qué está pasando? Mi madre está en el hospital. Voy a verla. ¿Ahora? Eso es indecente. Las mujeres decentes no conducen solas por la noche. Beatriz se volvió hacia su suegra. Mi madre se está muriendo. ¿Qué me importa la decencia? Miguel. Rosario levantó la voz. ¿Vas a dejar a tu mujer? Pero Beatriz ya estaba corriendo escaleras abajo. Detrás se oyó la voz de su marido. Bea, espera, esperemos al menos hasta mañana. Dio un portazo y arrancó el motor. En el espejo retrovisor, el rostro de Miguel apareció en la ventana del dormitorio, confuso, culpable, el mismo de siempre. El hospital la recibió con la dura luz de los fluorescentes y el olor a medicamentos. Clara esperaba fuera de la habitación. Por fin, ¿dónde está Miguel? Supongo. Ya veo. Clara apretó los dientes. Mamá ha estado preguntando por ti. Pasa. Sofía yacía enredada entre cables, tan pequeña y frágil en una cama de hospital. No se parecía en nada a la mujer que había enseñado a Beatriz a ser fuerte. Mami. Sofía abrió los ojos. Ah, ahí está mi pianista. Siento haberte despertado. No seas tonta. Sabes, Sofía cogió la mano de su hija. No dejaba de pensar en aquel día en la granja, en la sopa de mi abuela. Mamá, no puedes preocuparte. No, escucha. Esta receta se ha transmitido en nuestra familia durante generaciones, como el amor por la música, como el saber defenderse. Beatriz se apretó la mano de su madre. Lo sé. No, no lo sabes. Lo has olvidado. Dejaste que te hicieran olvidar. En el pasillo, una enfermera hablaba con un médico. Sus voces apagadas sonaban como música lejana. ¿Recuerdas lo que me dijiste el día de mi boda? Beatriz negó con la cabeza. Dijiste, mamá, siempre seré tu hija, y ahora ni siquiera puedes invitarme a tu casa. Mamá, por favor, no, déjame terminar. No es a la muerte a lo que temo, hija. Tengo miedo de que un día me despierte y descubra que mi niña, mi pájaro fuerte y libre, se ha convertido en una sombra silenciosa. Clara miró hacia la habitación. El médico dice que mamá necesita descansar. Adelante, sonrió Sofía. Solo recuerda, merece la pena mantener algunas tradiciones, como la tradición de ser feliz, por ejemplo. Beatriz se salió al pasillo con piernas temblorosas. El teléfono de su bolsillo vibró. Miguel. ¿Cómo está? ¿Ahora te lo preguntas? Bea, no. Estoy preocupada. ¿De verdad? Y yo que pensaba que solo te preocupaba el qué dirá tu madre. Eso no es justo. ¿Injusto? Mi madre está en el hospital y ni siquiera pudiste venir conmigo. ¿Conoces las reglas? Al diablo con las reglas. Miguel, despierta. Esto es la vida real, no los retratos de tu familia, ni las normas de comportamiento, ni las tradiciones. Se hizo el silencio en el auricular. Estaré allí por la mañana, dijo finalmente. No te molestes. Apagó el teléfono y se apoyó en la pared. Clara trajo café de la máquina. ¿Sabes lo que dijo el médico? Que es agotamiento nervioso. Estaba demasiado preocupada. Por ti. Clara. No, escucha tú. ¿Recuerdas cómo lloró en tu boda? Todos pensaron que era de felicidad, pero ella lo sabía. Sabía que te estaba perdiendo.
Ella no me está perdiendo. ¿No? ¿Quién es la mujer que vive en la casa de Silva? ¿Quién no habla en la mesa? ¿Quién deja que su suegra decida quién puede cruzar su umbral y quién no? Beatrice recordó la mañana siguiente a la noche en que Sofía había sido ingresada en el hospital. Rosario estaba sentada a la mesa del desayuno, impecablemente vestida, como de costumbre. Espero que te des cuenta de que las payasadas de anoche son inaceptables. Mi madre está a las puertas de la muerte. Tanto más. En momentos así, la familia debe permanecer unida. ¿Qué familia, mamá? Miguel dejó el periódico a un lado. Su madre está en el hospital. Ahora tiene otra familia, la familia Silva. ¿Y eso qué significa? Beatriz levantó la vista. Que debo olvidar a la mujer que me dio a luz. ¿Quién me enseñó música? ¿El amor? ¿La libertad? ¿La libertad? Rosario sonrió. A eso conduce esa libertad, a escapadas nocturnas, a salas de hospital. Beatriz se levantó de la mesa. ¿Sabes lo que me dijo mi madre anoche? Que vale la pena mantener algunas tradiciones, como la tradición de ser feliz, por ejemplo. ¿Y cómo vas a ser feliz, rompiendo todas las reglas del decoro? No lo sé, pero sí sé cómo ser desgraciado, continuando viviendo según tus reglas. Ahora, en el pasillo del hospital, esas palabras sonaban como una sentencia en la cabeza de Beatrice. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Miguel. ¿Recuerdas el concierto en el que nos conocimos? Dijiste entonces que nunca habías oído música tan libre, que te habías enamorado de esa libertad. ¿Dónde ha ido a parar, Miguel? ¿A dónde hemos ido a parar? La respuesta llegó una hora después. Allí estaré, te lo prometo. No hace falta. Ya he tomado mi decisión. Entró en la habitación de su madre. Sofía dormía, con el rostro tranquilo, el rostro de una mujer que siempre supo quién era y qué era importante para ella. Beatriz besó a su madre en la frente y salió. Clara la esperaba en el pasillo. ¿A dónde vas? A casa, a hacer la maleta. ¿Estás segura? Sí, sabes, María tenía razón. Hay cosas que dan más miedo que la muerte, como morir lentamente cada día, viendo a la persona que amas alejarse, con miedo de ir en contra de tu madre. Subió al coche y condujo hasta la casa de Silva, por última vez. El sol salía por el retrovisor, pintando el cielo con los colores de la libertad. La casa de Silva recibió a Beatriz con el silencio familiar. Subió al dormitorio y sacó su maleta, la misma con la que había venido de novia. Al hacer las maletas, dejó todo lo que se había comprado en esta casa, vestidos elegidos por Rosario, joyas de la familia Silva, incluso libros. Solo se llevó sus partituras, una vieja caja con cartas de su madre y una fotografía de su primer concierto. En la foto sonreía, esa sonrisa de verdad que había perdido entre estas paredes. ¿Qué haces? Rosario estaba en la puerta, apoyada en su bastón. Parecía especialmente pálida a la luz de la mañana. Me voy. ¿Por tu madre? Eso es una histeria. No. Beatriz cerró la maleta. Por mí misma. No quiero ser como tú un día, una mujer que destruye la vida de otras personas en nombre de la tradición. ¿Cómo te atreves? Me atrevo. ¿Sabes lo que he aprendido? No mantienes las tradiciones. Mantienes tu miedo. Miedo a todo lo nuevo, a la felicidad de los demás, a la libertad. Se oyeron los pasos de Miguel en la escalera. Se quedó inmóvil en la puerta. Bea, no. Debes hacerlo, Miguel. Sabes que esto es el fin. ¿Podemos arreglar esto? No, no podemos. Porque nunca me elegirás. Igual que tu abuelo no eligió a María. Igual que tu padre no eligió la libertad. Rosario dio un paso adelante. Si te vas... ¿Qué? ¿Borrarme de la historia familiar? ¿Pintar sobre mi cara en fotografías como los frescos de María? Lo lamentarás. No, Beatriz se cogió la maleta. Me arrepentiré si me quedo. En el salón se detuvo ante la pared de fotografías. Quitó el retrato de su boda. Esto es para ti, para la colección de novias infelices de la familia Silva. Beatriz. Miguel le cogió la mano. Por favor, ¿sabes lo que le diré a tu prima cuando la encuentre en Madrid? Que su madre tenía razón, que a veces irse es la única manera de salvarse. Le besó en la mejilla, por última vez, despidiéndose no tanto de su marido como de la parte de sí misma que creía que el amor podía vivir en una jaula. Clara esperaba en la puerta. Beatriz subió al coche sin volver la vista hacia la casa.
Solo cuando se incorporaron a la carretera, sacó el teléfono y envió un mensaje a su alumna. María, el concierto va a tener lugar, porque la música es más fuerte que cualquier inhibición. Una semana después, subió al escenario del Teatro Municipal. El auditorio estaba lleno. Toda la ciudad había acudido. La primera fila estaba vacía. La familia Silva estaba en la fiesta de compromiso del hijo del alcalde. Pero en la segunda fila estaba sentada Sofía, pálida después del hospital, pero con una sonrisa orgullosa. La pequeña María, la hija del verdulero, estaba preocupada antes de salir. ¿Y si cometo un error? ¿Sabes cuál es el mayor error? Beatriz se arregló el moño del pelo. Tener miedo de ser uno mismo. Subieron al escenario entre aplausos. Beatriz se sentó al piano y sintió las teclas frías bajo sus dedos. Miró al público, a su madre, a su hermana, a la primera fila vacía, y empezó a tocar con libertad y fuerza, como en el primer concierto en el que conoció a Miguel. La música se elevó hasta el techo del teatro, irrumpió por las ventanas abiertas, voló sobre la ciudad, sobre los olivares, sobre los altos muros de la casa de Silva. Era la canción de la libertad, la canción de una mujer que por fin recordaba quién era. Y en casa de Silva, Rosario descolgó de la pared las fotos de las nueras que no habían conseguido formar parte de la familia. Ahora eran dos, María y Beatriz. Dos mujeres que habían elegido la libertad antes que una jaula de oro. Miguel miró el espacio vacío en la pared y lloró por primera vez en su vida, no de pena, sino al darse cuenta de que había perdido. No a su mujer, sino a sí mismo. En su búsqueda de la aprobación de su madre, había olvidado la libertad de la que una vez se había enamorado. Y Beatriz sonrió mientras tocaba los últimos acordes. Ahora su sonrisa volvía a ser real, la sonrisa de un pájaro libre que se libera de una jaula de oro. La sonrisa de una mujer que por fin se había elegido a sí misma.